tratando de ver en estas catequesis de qué modo en la actualidad podemos recorrer el itinerario que nos lleve a una fe adulta, el itinerario catecumenal, como la Iglesia en el Vaticano II nos invita en nuestro tiempo a que verdaderamente se lleve a cabo la iniciación cristiana siguiendo lo que fue en los primeros siglos la preparación con que los adultos se acercaban a recibir el sacramento del bautismo. Hemos estado viendo en las dos últimas catequesis pues el ejemplo, de algún modo, que nos indica cómo ha de ser ese itinerario. Lo veíamos en Abraham, como el mismo Papa nos lo indicaba, en la Evangelii Gaudium, Papa Francisco hacía alusión a Abraham y hacía alusión también al pueblo de Israel. Ya hemos visto también su itinerario, su precatecumenado, que fueron los intentos de responder a la llamada del Señor y las dificultades que tuvieron que superar hasta que se encontraron libres de la esclavitud que les tenía en Egipto. Y de qué modo todo el proceso del pueblo de Dios por el desierto nos va descubriendo lo que es y debe ser el discipulado, en la etapa catecumenal en que se va conociendo y despertando cada vez más el amor al Señor, viendo su paciencia, su misericordia, los beneficios que iba concediendo al pueblo a lo largo de todo su camino en el desierto. Y veíamos la purificación del pueblo que fue necesaria por la falta de confianza, como el pueblo no supo hacerse como niños. La confianza es como el niño pequeño que todo lo cree, lo que su padre le pueda indicar, porque sabe que todo lo recibe de él y todo lo que espera lo ha de recibir de las manos de su padre. Y de ahí nace la confianza, el abandono, la entrega a los planes de Dios. El pueblo fracasó en el primer intento de haber podido entrar en la tierra prometida y tuvieron que sufrir una purificación hasta que llegara el momento de la iluminación, entrando ya en posesión de la tierra prometida, habiendo llegado a conocerse a sí mismo y habiendo llegado a conocer a Dios que les había conducido. Pues bien, hoy vamos en esta catequesis, vamos a considerar lo que podríamos llamar el catecumenado de los apóstoles, porque verdaderamente la más clara enseñanza que podemos encontrar en la Sagrada Escritura como orientación acerca de lo que hoy debe ser el itinerario catecumenal que nos lleve a esa fe adulta que nos capacite para cumplir nuestra misión en el mundo, ser esa iglesia en salida para comunicar a los hombres el reino de Dios. Pues bien, en el Evangelio podemos encontrar y considerar lo que podríamos llamar el catecumenado de los apóstoles. Durante los 3 años de vida pública podemos considerar que para los apóstoles fue su tiempo de catecumenado. Y vemos cómo ese itinerario pues responde que el itinerario que recorrieron los apóstoles, que ilumina nuestro camino, pues vemos que responde a lo que la Iglesia nos dice acerca de lo que debe ser el itinerario catecumenal. El decreto Agentes, en el número 14, nos define
describe de alguna manera lo que es el catecumenado. Y dice, no consiste en una mera exposición de dogmas y preceptos, sino que es una formación y noviciado convenientemente prolongado de la vida cristiana en el que los discípulos se unen con Cristo su Maestro. Esto fue la vida pública de Jesús para los apóstoles, es su catecumenado. No fue solo el que el Señor les enseñó unos dogmas, les hizo entender lo que era el reino de Dios y con su predicación les hizo comprender cuál debía de ser su conducta, señal de normas y preceptos. No fue eso solo, sino que fue verdaderamente un noviciado de vida cristiana. Mediante esto, mediante el cual los discípulos se unen con Cristo su Maestro. Y ahí están las etapas del camino catecumenal, conforme a las enseñanzas del Evangelio acerca de los discípulos en relación con el Señor, con Cristo, lo que somos. Primero, en esa etapa precatecumenal, podemos decir que el Señor, los discípulos eran simplemente los llamados. Por tanto, podemos definir, al considerarlo ese itinerario a la luz del Evangelio, que ese itinerario consiste primero en un grupo de que el Señor va llamando y va reuniendo. Y esto podemos considerarlo en la etapa de evangelización o precatecumenado. Luego viene ya el momento en que van recibiendo una enseñanza completa acerca de lo esencial que deben de conocer y de vivir como discípulos de Cristo. Y el Señor pues les dice cómo debe ser su corazón, qué sentimientos deben de ir adquiriendo. Y entonces, en el Sermón de la Montaña, el Señor sí les instruye cómo ha de ser su corazón. Mirad, ¿queréis ser felices? Pues mirad, si tenéis un corazón semejante al mío. ¿Y cómo es mi corazón? Pues mirad, mi corazón es pobre, bienaventurado, mi corazón es limpio, mi corazón es manso, mi corazón tiene hambre y sed de justicia, de hacer la voluntad del Padre. Vuestro corazón debe ser así, lo va instruyendo. No se trata de aprender unas normas morales no, el Señor, el catecumenado, esencialmente de ser un cambio de corazón. Y el Señor les dice cómo debe ser el corazón de ellos a semejanza de su corazón. Y en el Sermón de la Montaña, pues les va diciendo cuál debe ser su conducta. Se dijo, no matarás, pero yo os digo. Se dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo, la conducta de mis discípulos, en este tiempo de discipulado, la conducta de mis discípulos debe ser así como es mi conducta. Vosotros sois la luz del mundo, la sal de la tierra y todo lo que vuestra conducta. Y un conjunto de una instrucción religiosa completa y fundamental. A través de las parábolas, el Señor les va explicando ese reino de Dios que ha venido a ofrecer a los hombres, a traer a este mundo, enviado por el Padre, y con su entrega total, en que se ha humillado en el seno de la Santísima Virgen. ¡Qué humillación! Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, en el seno de María, ser simplemente un embrión humano que se ha de ir desarrollando de tal manera que la humanidad que Cristo va adquiriendo al el Hijo de Dios hecho hombre. Y esto el Señor lo va explicando con las parábolas
Pero no es una mera instrucción de normas y preceptos, sino un noviciado de vida cristiana, un saber cómo hay que vivir y ensayar esa vida y adquirir las cualidades necesarias. Y ese noviciado de vida cristiana, ¿qué finalidad tiene? En que los discípulos se van uniendo con Cristo su Maestro, como se define lo que es el catecismo. Pues los discípulos tuvieron ese proceso de unirse con Cristo. Primero se unieron a Jesús respondiendo a la llamada. Podemos decir que aquellos que le acompañaban y que iban siendo los más habituales en el seguimiento eran los llamados. Por tanto, han respondido a la llamada. Y recordemos lo que dice Juan Pablo II, que la primera llamada la hizo Jesús a su misma madre, porque ella había de ser modelo para todos los discípulos suyos. La Virgen Santísima en la vida pública, María, ya no es vivir aquella intimidad de la vida oculta, en que ella le comunicaba a su hijo sus sentimientos, vivía en la intimidad, como ocurrió en las bodas de Caná. Va, mira, no tienen vino, mira, no, y le dice el Señor, mujer, tú tienes un papel muy importante, tu papel hasta ahora ha sido cuidar de mí, ahora has de cuidar de toda la humanidad y de cada uno de los hombres. Tú eres la mujer del Apocalipsis. Aparece una mujer vestida de sol, con ansias de dar luz, llevando en su seno a todos aquellos que si en su seno Dios se humanizó, en su seno los humanos nos hemos de divinizar, transfigurar en Cristo. Pues bien, María, al comienzo de la vida pública, es la primera a la que Jesús llama. Luego irá llamando a sus discípulos. Irá llamando a Mateo, irá llamando, y primero por la acción de Juan Bautista. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el de quien os estoy hablando, que viene a traernos la salvación. Y los primeros que se sienten llamados son Andrés y Juan, los dos jóvenes que con más afecto acogería, a todos los acogió con ese amor que no tiene límites. Pero los primeros llamados, Andrés y Juan. Y luego Juan se lo dirá a su hermano Pedro, Simón, San Pedro, y se lo dirá a Felipe, el otro. Y el Señor le dirá a Mateo, el que estaba allí. Es decir, que los discípulos se van uniendo con su Maestro, primero como llamados. Los que han respondido a la llamada ya es un primer grado de unión, el precatecumenado. Es un verdadero catecumenado de la vida pública. Luego son discípulos, maestros, le dirán. Y el Señor, si queréis ser mis discípulos, que quiera ser discípulo mío, niéguese a sí mismo, todo. Es decir, que se van uniendo, ya no son simplemente seguidores de Jesús, el primer año podríamos decir, sino que son discípulos. Y reciben una instrucción particular, como vemos después de que el Señor expone las parábolas del reino de los cielos, del reino de Dios. Luego Él se lo explica a ellos en particular, la etapa del discipulado. Luego entra la etapa de la purificación, iluminación, en que el Señor les pondrá algunas pruebas. Y ese será ya en este proceso que vamos a considerar brevemente ahora. Por tanto, en que los discípulos se unen con Cristo su Maestro, como llamados, como discípulos, como amigos, en la última cena. Ya no llamo discípulos, os llamo amigos. Y sí, seguidores llamados, discípulos, amigos. Más aún,
cuando lleguen a la madurez del hombre nuevo. Los apóstoles, después de la resurrección del Señor, dirá a María Magdalena: ve y dile a mis hermanos, subo a mi Padre y vuestro Padre, ya sois más, y os habéis identificado conmigo. Ya el Padre tiene a muchos hijos que se van uniendo al Hijo que se ha hecho hombre, y por razón de la gracia nos unimos totalmente a la dignidad de Jesús, siendo su cuerpo. Pues bien, primero el precatecumenado, los llamados. Todo comienza con una convivencia. El Señor le dice a Santiago y a Juan, pues cuando le pregunta al Señor, ¿dónde vives? Venid y lo veréis. No se trata de que quieran saber su dirección, sino, Señor, ¿tú quién eres? ¿Dónde vives? ¿Qué es tu vida? ¿Qué es tu vida? ¿Quién eres tú? Y el Señor dice, bueno, veniros conmigo. Y tiene lugar una convivencia como la que nosotros estamos teniendo a través de las catequesis de ahora y la convivencia que podamos celebrar. Primero han ido creciendo en ellos la fe, porque una vez que el Señor los ha ido llamando, se van convirtiendo en ese grupo de amigos. Los vemos ya. Las personas hacen el conocimiento de Jesús, ver los milagros, las bodas de Caná, cómo cura la suegra de Pedro a continuación, cómo cura tantos enfermos, la pesca milagrosa, que ya llegan ellos a exclamar, ¿y este quién es? Que hasta el viento y las aguas le obedecen. Se van llenando de admiración, se van enamorando de Cristo, descubriendo que es el tesoro escondido, la fuente de la verdadera felicidad, la meta a la que deben aspirar. Lo van conociendo, va creciendo el amor afectivo, el corazón, lo van poniendo en Cristo, en la medida que también van despegando el corazón. Y llega un momento en que tiene lugar el primer escrutinio. Ya en una reunión está toda la gente y los va llamando por su nombre. Simón, Juan, Andrés, Mateo. Va pasando lista de los que él quiere acercar más a él como discípulos que habrán de ser los maestros de todo el futuro pueblo de Dios, la Iglesia. Son maestros. El primer escrutinio, a ver si de verdad, definitivamente me queréis seguir. Y los va llamando y lo van acudiendo, y se rodea de los 12. Ahí está. Y entonces, a partir de entonces, este es podemos decir, el primer escrutinio. Ahora va a comenzar el catecumenado propiamente de los discípulos. Y entonces se va creando, va a comenzar el noviciado. Como decíamos antes, es escuela y noviciado, no solo instrucción que van a recibir, sino un aprender a cómo han de vivir y cómo van intimando cada vez más al Señor. Cristo les ha revelado su corazón. Y en esta etapa del catecumenado, el Señor, como hemos dicho, se resume de algún modo la enseñanza el sermón de la montaña, el sermón de la bienaventuranza, y va creando entre Cristo y sus discípulos una amistad, una intimidad con ellos. Estos son mi madre y mis hermanos. Cuando le dicen, ahí están tu madre y tus hermanos, tus paisanos, que quieren hablar contigo y vienen con tu madre. Y dice el Señor, ¿y quién es mi madre y mis hermanos? Y señala a todos sus discípulos, todos los que le siguen, estos son mi madre y mis hermanos. El Señor ha venido a fundar la familia de los hijos de Dios. Primero, durante la vida oculta, pertenecido a una familia concreta. Ahora su familia es toda la humanidad, y en primer lugar con
los discípulos que le han estado siguiendo y han respondido a la llamada. Y los va formando con prácticas y los envía de dos en dos. Y tenéis que ir de esta manera y como el Señor es un noviciado en que van aprendiendo lo que tienen que hacer, el Señor los manda, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para curar enfermos. El Señor en Lucas 9, como el Señor les va diciendo lo que tienen que hacer y cómo tienen que ser. Dice San Lucas 9. Convocando a los 12, les dio autoridad y poder sobre todos los demonios y para curar enfermedades. Y los envió a proclamar el reino de Dios y a curar. Y les dijo, no toméis nada por el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni plata. Es decir, de vivir abandonados a la providencia del Padre. Por tanto, ni plata, ni tengáis 2 túnicas, no os preocupéis de repuestos. Ya os encargará vuestro Padre. Cuando entréis en una casa, quedaos en ella hasta que os marchéis de allí. En cuanto a los que os reciban saliendo, a los que no os reciban saliendo de aquella ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies, pues el testimonio contra ellos. Saliendo pues, recorrían los pueblos, anunciando la buena nueva y curando. Es decir, las prácticas, el Señor los fue formando con prácticas también. En el catecumenado, en la etapa catecumenal, hemos de hacer prácticas. No hemos de esperar a hacer las prácticas después. Nos vamos formando porque nos formamos como apóstoles, como discípulos. Y Él va colaborando en las distintas actividades, también en el discipulado, en la iglesia, en la parroquia, donde está la institución catecumenal formadora de los discípulos, pues han de colaborar con la parroquia. Y por tanto, después de ese tiempo en que así han tenido las pruebas y las prácticas que han hecho como discípulos, no simplemente una instrucción religiosa, moral, y en cuanto a las verdades les ha dado a conocer que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es Padre, que es providente, que pueden confiar y abandonarse a sus planes. Todo eso lo ha ido enseñando el Señor a los discípulos. Ya formó el corazón de sus discípulos. Y entonces viene el segundo escrutinio, en que va a esta tercera etapa del catecumenal. Y llega un momento en que les habla ya y pone a prueba a la gente que le sigue. Vamos a ponerlos a prueba. Purificación, iluminación. O sea, purificación. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Si no coméis mi carne y no bebéis mi sangre, y la gente se echa las manos a la cabeza. Pero ¿cómo dice eso? Si no se puede comer la sangre de los animales como norma de Moisés. ¿Cómo nos dices tú que tu sangre hemos de comer? Y estos se fueron. Duras son estas palabras. Y allá nada más se quedan los apóstoles. Y les dice el Señor, ¿os queréis ir vosotros también? Y dice Pedro, Señor, ¿a quién vamos? ¿A quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Han oído cosas que resultan muy difíciles admitir, que parecen blasfemias, que parecen contra la ley de Moisés, que no se puede comer la carne, la sangre de los animales, así que... Y después de esta prueba, el Señor en la última cena dice, a vosotros ya no os llamo discípulos, os llamo amigos. Ha llegado la tercera etapa del catecumenado, purificación, iluminación. Han sido iluminados. Y Pedro dice, Señor,
No, si tú eres lo único que da sentido a nuestra vida, si tú eres la única esperanza de felicidad, si tú eres el tesoro escondido que hemos descubierto ayer en nuestra vida, nuestro camino, nuestra verdad. ¿A dónde vamos a ir? Han llegado a la intimidad con el Señor. Vosotros sois mis amigos. Este es el proceso que todos estamos llamados a seguir después de este segundo escrutinio que vemos. Y nos damos cuenta que el Señor, ¿cómo nos ha tratado el Señor? Esa purificación. Pues les ha hecho comprender el misterio de la cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame. Ahora, no están santificados aún los apóstoles. Aún tienen muchos defectos durante ese proceso. En la última cena dirá el Señor, uno me va a negar, otro 3 veces, Pedro, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. En verdad digo que uno de vosotros me va a entregar. Se dirá, me abandonaréis todos. O sea que no eran santos aún. Se habían hecho ya amigos, pero aún les quedaba mucho. Y vemos cómo el Señor les habla de la pasión. Vamos a Jerusalén y el Hijo del Hombre. Y viene San Pedro cuando le habla de la pasión y lo lleva a una parte. De ninguna manera, Señor, eso puede pasar. Que vamos a sufrir ahora, que tú vas a caer en manos de tus enemigos y que te van a crucificar. De ninguna manera. Y le dice el Señor a Pedro, apártate, ponte detrás de mí, Satanás, que no entiende las cosas de Dios. Te estás oponiendo al reino de Dios. No entiendes aún el misterio de la cruz. Y les está diciendo, vamos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre va a ser entregado y tal, y resucitará y tal. Y ellos están en la luna, ni entienden, ni quieren preguntar, van pensando en sus ambiciones. Y precisamente yendo camino de Jerusalén y hablándole a Jesús de la pasión y de todo lo que ha de venir, allá va Juan y Santiago y le dicen, mamá, tú que eres valiente de Jesús, que eres familia también de la Virgen, dile que estemos uno a la derecha y otro a la izquierda. Estaban en la luna. No entendían ni querían entender. Y cuando pasan y en una ciudad de samaritanos no lo quieren acoger, a ellos no los acogen. Manda que caiga fuego, enseguida la violencia. Nos ha costado mucho quitarse sus defectos. Señor, muéstranos al Padre, le dice Felipe en la última cena. Pero hijo, tanto tiempo con vosotros yo no me conocí, Felipe. ¿No te has enterado de nada? Vemos que los apóstoles tienen sus limitaciones. La santidad la dará el Señor, comunicando el Espíritu Santo, como ya veremos. Han recibido mucho del Señor, pero no se han enterado de nada. Por eso hemos de procurar no desanimarnos. Y el Señor las tratará de purificar, pues con gracias extraordinarias. Hemos celebrado el domingo la transfiguración del Señor. Es una gracia extraordinaria a Santiago, a Pedro y a Juan. Se transfiguró, una gracia para sostenerlos, porque eran muy débiles, no comprendían, les había hablado de la pasión y entonces los corrige, pues dándoles gracias extraordinarias, como diciendo, mirad, os he hablado de la pasión. Aquí en el Tabor he estado con Moisés y Elías y hemos hablado de la pasión. Pero no preocuparos que todo no va a quedar ahí. Y entonces aparece resplandeciente Cristo a la vista de ellos como testimonio y signo de la resurrección. O bien hablándole con dureza a Pedro, apártate de mí, Satanás. Tú quieres hacer como el demonio cuando fui tentado por él
allá en el desierto, que el demonio se le presenta diciéndole que convierta las piedras en pan. Yo no he venido a eso. Échate por el aire y verás qué espectáculo. Pero si yo no he venido a eso, yo he venido a morir en la cruz, a dar mi vida. Pues tú, Pedro, Satanás, porque estás queriendo hacer lo mismo que el demonio, apartarme del plan que el Padre tiene. Y como hemos visto, pues el Señor les habla a veces con dureza y a veces no sabéis de qué espíritu sois, le dice a Santiago y a Juan, no sabéis de qué espíritu sois, que llueva fuego sobre o sea, la venganza y oye, que no entendéis. Por tanto, no nos ha de extrañar que nos cueste ser buenos, no nos ha de extrañar. El Señor tuvo mucha paciencia con los apóstoles y la tiene con nosotros, pero hemos de confiar en Él. Él es el que puede cambiar nuestro corazón y lo hará. Y vendrá y llegará esa madurez que el Señor, a la que el Señor quiere llevarnos, en que nos iremos adhiriendo al Señor con el corazón, con la mente, iremos aprendiendo sus enseñanzas y con nuestra vida que costará. Lo vemos de qué manera el Señor, pues habremos de llegar a la madurez, nos hará comprender el misterio. Ya no llamo siervos, sino ni discípulos, mis hermanos. ¿Ves? Y mira, mis hermanos. Habrán ido comprendiendo el misterio de la pasión, habrán pasado por esa purificación, por esa prueba. Y entonces ya veremos de qué modo nosotros, a la luz del catecumenado de los apóstoles, del proceso con que el Señor ha ido conduciéndonos. Y el Señor, cuando se manifieste resucitado, cuando llega el momento de la resurrección, el Señor les dirá: la paz os dejo después de la prueba, la paz, mi paz os doy. Y les comunicará el Espíritu Santo, como el Padre me envió, os envió y a vosotros. Debéis de ir en salida. Esto es lo que el Papa nos pide a nosotros también. También ya lo meditaremos en una de las últimas catequesis. Como el Padre me envió, así os envío yo. La Iglesia debe ser, hemos de sentirnos enviados al mundo. El cristiano no es del mundo, está en el mundo, pero es para el mundo. Está enviado al mundo y el Señor los enviará. Os comunico, recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados le quedan perdonados. Y el día de Pentecostés vendrá el Espíritu Santo a confirmarlos. Y entonces el Espíritu Santo vendrá sobre ellos y sobre la Virgen. El Evangelio dice que esas lenguas de fuego se dividieron. Es decir, el Espíritu Santo vino a su esposa. Para unirse a los miembros había de unirse a María. Y sobre ella una luz extraordinaria que se fue luego comunicando a los demás. Por María recibieron el Espíritu Santo. Nosotros también hemos de descubrir la importancia que tiene como discípulos de María. Le dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Esto es lo que hemos de aprender también con las enseñanzas de Jesús, con las enseñanzas. Y el Espíritu Santo, donde no está María, no va. Donde no va mi mujer, no voy yo. Tenía que estar en medio de ellos para confirmarnos en nuestra comunidad, que debemos formarnos y ser comunidad, como quiere el Señor, ya lo decíamos. Se calienta una habitación si ponemos un brasero, si todas las brasas están en comunidad. Si echáramos las brasas del brasero al suelo, pronto quedarían apagadas todas.
nosotros por eso estamos tan apagados los cristianos. Es necesario que aprendamos a vivir en comunidad y a ser comunidad, manteniendo nuestro calor unos con otros. Esta es la importancia, y esto es a lo que el Señor nos llama de momento. Pues bien, ya mañana veremos, la próxima catequesis, cómo hemos de vivir nosotros este camino, sobre todo imitando el camino, el catecumenado de los apóstoles, para llegar a ser verdaderos hermanos de Cristo, capaces de ir al mundo a llevar el reino de Dios. Muchas gracias.